Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el primer video de toda la serie de videos que les voy a presentar enseñando inglés. Y quisiera en este video, primero que todo, pues presentar un poco de cómo se va a trabajar o cuál va a ser la metodología de trabajo. Y también luego empezar con la temática, con lo principal, con la presentación de las cosas. Y, y bueno, entonces... em, la metodología, digamos, que, lo que se piensa hacer sería en una serie de videos ir avanzando a lo largo de todas las temáticas que voy a presentar y estas temáticas son las temáticas que a mí me enseñaron, son las temáticas con las que yo aprendí inglés o al menos hasta hasta gran parte del inglés que yo sé y mm, lo que hago es manejar unos libros que a mí se me dieron cuando estaba aprendiéndolo o cuando estaba pues en una academia como tal. Mm, entonces voy a presentar esto mismo, este mismo material que se me dio a mí, pero entonces se lo voy a transmitir pues de acuerdo a como yo lo tengo entendido y pues como me lo enseñaron. Em, bueno, el número mágico, esta metodología digamos, lo principal de esta metodología toma sus bases en el número mágico. ¿Qué es el número mágico? Digamos que es un número compuesto de varios números, que serían 2, 4, 5 y 12, que ya se van a explicar más adelante el por qué. Este libro pues lo van a tener ustedes de manera digital, donde está todo el contenido. Yo lo que voy a ir haciendo es presentando el libro, tomando también unos apuntes donde considere necesario que hay que hacer una pausa o explicar un poco las cosas. Tal vez algunas cosas las voy a saltar porque sean muy redundantes o porque ya las hayamos explicado. Bueno. Em, y el libro también tiene pues algunas actividades que o yo las voy a hacer aquí en los videos, pero será muy poco lo que hago porque más que todo va a ser como a modo de tareas. Son actividades fáciles, pero lo que ayudan es a ir memorizando y aprendiendo las cosas. em, y así. Bueno, el número mágico, ya les dije, es un número que está compuesto pues como por otros números, que es el 2, el 4, el 5 y el 12. Las tablas lógicas, esta por ejemplo, aquí voy a explicar un poco de cómo es el funcionamiento de las tablas lógicas. ¿Qué son las tablas lógicas? Las tablas lógicas lo que son es unas, unas formas o un tipo de herramienta que nos permite el libro para poder desarrollar algunas actividades. ¿En qué consisten las tablas lógicas? Nos dan, por ejemplo, aquí dos tablas con distintos colores, con algunas palabras u oraciones dentro de ellas, con unos números como 1, 2, 3, 4, 5, a veces más. Y lo que nos pide luego es que el libro mismo nos da para qué número con cada color va para que nosotros creemos nuestra frase. Por ejemplo, aquí nos dice para amarillo 1. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Buscar el 1 en el amarillo y nos damos cuenta que dice The Cat. Entonces lo escribimos, The Cat. Seguimos, rojo 6. Vamos a buscar el 6 y dice Drinks. Entonces escribimos Drinks. Luego el azul con el 5. Buscamos el 5 y dice Milk. Escribimos Milk. Azul claro. Vamos y buscamos el 6. Dice At Night. Escribimos At Night. Y lo mismo nos lo da en español. Entonces hacemos lo mismo y de esta manera lo que hacemos es ir creando frases, ir conociendo cuál es la traducción y de esta manera pues tenemos como, y vamos incrementando el vocabulario, comprendiendo cómo son las estructuras, etcétera. Por ejemplo, voy a hacer un caso de aquí. Nos dice aquí,
La 3 amarilla. 3 amarilla, si vamos y la buscamos es we. 3 roja, si vamos y la buscamos es want. 3 azul oscuro, sería work, to work, perdón. 3 azul claro, voy y la busco, es everyday. Y aquí, pues en este caso ya nos está dando la traducción, a veces tenemos que hacerla nosotros mismos, pero de esta manera entendemos que we want to work every day significa nosotros queremos trabajar todos los días. Y pues de acuerdo con las tablas vamos dando cuenta cuál es la traducción de cada cosa o a qué corresponde. Entonces, por ejemplo, para we, pues sería nosotros. Want sería querer o queremos trabajar, work, every day, que sería todos los días. Así vamos entendiendo la traducción y pues cómo se va, cuál es el orden de las cosas. Y así pues lo hacemos para cada caso, de acuerdo a los números que se nos vayan presentando, pues vamos a ir creando oraciones. Bien, ahora sí, el número mágico, lo esencial, digamos, de toda esta metodología. El número mágico está compuesto por el 2, el 4, el 5 y el 12. Dos tipos de verbos. Cuatro formas de escribir un verbo. Cinco modificadores de tiempo y 12 verbos con superpoder. Bien. Dos tipos de verbos. ¿Cuáles? Regulares e irregulares. Forma de escribir el verbo. Perdón. De escribirlo en presente, en pasado, participio, progresivo. Modificadores de tiempo. Do, does, did, will, would. Y verbos con superpoderes, have, has, had, is, am, are, was, were, can, could, should y must. Listo. Entonces, aquí está, digamos, de manera resumida lo que es el número mágico y está ya aquí presentado en inglés como tal. Entonces, dos tipos de verbos, two types of verbs. Regulars, o sea, regulares, o irregulares, que se diría irregulars. Por spelling forms, es decir, cuatro formas de escribirlo. En presente, present, en pasado, past, en participio, participle y en progresivo, progressive. Cinco modificadores de tiempo o five tense modifiers. Do, does, did, will, would. Y 12 verbos con superpoder. Have, has, had, is, am, are, was, were, can, could, should y must. Es importante aprenderse el número mágico que contiene cada cosa, que contiene pues cada número de memoria, porque lo vamos a ir usando a medida que vamos avanzando. Mm, bien, adentrándonos en este número mágico, por ejemplo, aquí el libro nos presenta una actividad que es volver a rellenar la misma información pero nosotros mismos. Dos tipos de verbos, regulars, irregulars, cuatro formas de escribirlos, present, past, participle, progressive, cinco modificadores de tiempo, do, does, llenamos aquí y de esa manera pues vamos practicando y vamos memorizando las cosas. Ahora sí, hay que comprender la terminología del número mágico. Entonces, verbos regulares. Su escritura no cambia en pasado ni participio y solo se le agrega ed. Entonces voy a ir haciendo algunas anotaciones. Entonces, hay dos tipos de verbos. Two types of verbs. Regulars e irregulars. Regulars. Entonces, ¿qué nos decía de los regulars? Que, que su escritura no cambia en pasado ni en participio
sino que solo se le agrega de. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice, por ejemplo, escojamos un verbo, que el del libro, por ejemplo, era trabajar. Entonces, escogemos trabajar, el verbo trabajar, que sería en presente, se diría work. Yo les dije, traducción, trabajar. En pasado, como es un verbo regular, se escribiría work, pero se le agrega al final ed. Y lo mismo para participio, que se escribiría work con el ed al final. ¿Cómo se pronuncian? La primera que es en presente se pronuncia work. Y pasado y participio se escriben igual y se pronuncian igual, que es worked, como con una T al final. Em, ok, entonces esa sería la, la primera parte, o el primer tipo de verbos, perdón. Ahora, hay verbos irregulares, irregulars. Vamos a ver qué nos dice el libro sobre los verbos irregulares. Nos dice, son aquellos que se escriben diferente en pasado y participio y se deben aprender. Por ejemplo, el verbo go. Ok. Entonces, ¿qué pasa ahora? Por ejemplo, el verbo ir, que se escribe go. Ya no, como en los verbos regulares, no es que solamente agreguemos ed y pare de contar. No, en este caso a los verbos irregulares, su forma cambia para pasado y participio. Y tenemos que aprenderla. Entonces, por ejemplo, para este caso, el pasado de go se escribe went y se dice fui, que sería pues en pasado. Y en participio se escribe gone, que su traducción es ido. Ok, continuamos. Ok, ahora nos dice, participio, son aquellos verbos que en español terminan en ado o ido. Yo he caminado, yo he jugado, yo he comido, ella ha llevado, etcétera. Como puse en la traducción aquí, por ejemplo, en presente go es ir, en pasado, que se escribe went, es fui, y en participio se escribe gone y es he ido. O, mm, entonces, ¿qué viene siendo participio? Participio viene siendo, voy a ponerlo un poco, una notación. Participio se refiere a verbos o cuando el verbo termina en ado, ido. Ado, ido. Ejemplos. Comido, he tomado, he jugado, me he bañado, he trabajado, etcétera. He llorado. Entonces, a eso se refiere cuando un verbo está en participio, que está conjugado como teniendo al final ado o ido. Voy a poner la traducción también en este caso, pasado de trabajar, pues trabajé, o trabajó, etcétera, pues dependiendo de a quién nos estemos refiriendo. Eh, si es a ella, a mí, etcétera, a nosotros. Eh, bien. El participio sería worked y diría entonces trabajado, o sería como la traducción, pues. Em,
Bien, ahora continuemos con lo que nos va presentando el libro. Progresivo. Son aquellos verbos que terminas en ando o en jugando, caminando, comiendo, etcétera. Ejemplo, work, trabajar, working, trabajando. Bien. Hay una forma más de presentar entonces el- los, los verbos que no la he escrito acá, si se dan cuenta. Hay cuatro spelling forms: presente, pasado, participo y progresivo. Me falta explicar progresivo. Entonces, aquí voy a agregar algo más. ¿Por qué no le agregué una? Porque quería que se entendiera cuál es la diferencia entre regular y regular. Regulares, pues que se le agrega de para pasado y participio, y regulares que son distintos para pasado y participio. Ahora, ¿qué pasa con la forma en progresivo? Si comparten algo en común. Entonces, progresivo. ¿Qué es progresivo? Pues como su nombre mismo lo dice, como en progreso. Entonces, ¿qué hace? Es el mismo verbo, pero hay que agregarle ing. ¿Y qué viene siendo el ing? En español, ¿cómo lo entenderíamos? Como el ando o endo. Entonces, voy a ponerlo aquí. Ando, endo. Es decir, cuando el verbo tiene ing, lo que estamos diciendo es trabajando, por ejemplo, en este caso con work, trabajando, es decir, que se está como ejecutando la acción, ¿no? Trabajando, jugando, comiendo, llorando, etcétera. Lo mismo acá este caso, progresivo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el verbo que sería go y le agregamos ing. En este caso se pronuncia going y sería yendo, en este caso. Ok, entonces aquí ya tenemos explicado prácticamente que hay dos tipos de verbos, regulares y irregulares, y cuatro formas de presentarlos: presente, pasado, participio, participo, el que se dice, y progresivo, progressive. Ok, ahora, mm, ¿qué más se podría como explicar un poco acá? Los modificadores. ¿Qué son los modificadores? Palabras usadas en una pregunta o negación, pero no tienen traducción. Solo modifican el tiempo y el verbo. Ok. Entonces hagamos otra aclaración con lo que vienen siendo los modifiers o modificadores. Ahí como se decía, como estaba escribiendo yo hay cinco modificadores de tiempo. Five tense modifiers. Que son do, does, will, do, does, vámonos en orden, did, do, does, did, will y would. Listo. ¿Qué nos comentaba el libro? Pues que mm, se usan para pregunta o negación. Entonces, y no tienen una traducción como tal. Entonces les voy a explicar eh, en como cuál es su negación, su manera de preguntar y a qué sujetos le corresponde. Ya me van a ir entendiendo a poco. Entonces voy a hacerlo más bien uno con uno porque no sé qué espacio pueda llevar cada uno. Entonces, por ejemplo, para do. Entonces, para do. ¿En qué momento se usa do? Cuando estamos hablando de yo
que se dice en inglés I, de tú, que se dice you, para nosotros, que se dice we, no se escribe we, se dice we, ellos, que se escribe they. En esos casos se usaría do. Ahora, ¿cuál es la... mm, voy a correr esto un poco. ¿Cuál sería entonces la negación de do? Entonces, la negación sería don't. Negación de do es don't. Y la pregunta sería, para preguntar, lo que se hace es colocar el do al inicio, el sujeto luego, por ejemplo, I, y hacer la pregunta, que ya luego se va a ir viendo cuál es la estructura. Entonces, perdón, retomando, ya tenemos entonces para do, en qué caso se usa, para cuando estamos hablando de los mismos, es decir, yo, eh, que dice I, de tú, que dice you, de nosotros, que se dice we, y de ellos, que se dice they. La negación es don't, y la pregunta es poner este auxiliar al inicio, luego el sujeto, y hacer la pregunta, que ya vamos a ahondar bien en esa parte. Ahora, para das. Das se usaría para, voy a ponerlo primero en español, ella, que se dice she, se escribe che, em, él, que se escribe he, se dice he, perdón, y para it, que digamos que it no tiene una traducción tan exacta de lo que es, sino que es más bien como cosas, animales, entonces no voy a poner como la traducción de it. Se podría decir que una traducción es eso, pero no necesariamente, entonces mejor darlo por ahora con it. Mm, la negación de das, negación es doesn't, das, doesn't. Ponemos en la N una coma, como una coma arriba, no recuerdo muy bien cómo se llama, y la T, que es como la contracción o la manera más corta de decir does not. Y la pregunta, lo mismo que en el otro caso, lo que se hace es poner al inicio el modifier que es does, el sujeto que por ejemplo podría ser she y hacer la pregunta. Bien, continuando. Did, que es did. Did se puede usar para todos. Did sí no importa, puede ser para yo, tú, ella, ellos, eso, nosotros, etcétera. ¿Sí? No tiene como tal una, o sea, se puede usar para todos. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Y qué es lo que hace did? Did lo que hace es permitir hacer preguntas o negaciones en pasado. Entonces, la negación es did not. O la contracción, como lo he hecho en los otros casos, sería didn't. Es lo mismo, pero de una manera más corta. Y la pregunta
es ponerlo al inicio, el sujeto, perdón, que puede ser yo, tú, lo que sea. Entonces, por ejemplo, en este caso, you, y hacer la pregunta. Siguiente, will. Will es para, perdón, voy a hacer como una aclaración aquí para que de pronto quede. Ok. Esto es para pasado. Did es para pasado. Los anteriores dos, que eran do's y do y das, son para presente, para hacer preguntas o negaciones en presente. Presente. Will. Ahora sí continuamos con will. Will, ¿qué es? Primero que todo, es para futuro. ¿Cuál es su negación? Negación. Su negación es will not. O, en contracción, won't. Lo mismo, pero escrito de distintas formas. Y la pregunta lo que hay que hacer es lo mismo. Ponerlo al inicio. Luego el sujeto, por ejemplo, otra vez you, y hacer la pregunta. Y el último que sería el would. Would. ¿Qué es would? ¿O para qué sería would? Would sería para cuando queremos que el verbo preguntar o negar, pero que el verbo suene, por ejemplo, como ría, terminado en ría. Mm, Voy a poner esa parte aquí. Terminado en ría. Así sería como en español, digamos. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá abajo. Comería, tomaría, etcétera. Entonces, ¿cuál es la negación? La negación es would not. O escrito más corto, wouldn't. Y la pregunta sería ponerlo al inicio. El sujeto, podemos volver a tomar you. Tiene problema, él también sirve para todos. eh, y hacer la pregunta. Todos estos tres, did, will, could, no tienen problema con si se usa con él, ella, no importa. Los que tienen como restricciones es do y das. Por eso, aunque ambos son presentes, los puse separados porque do es para tú, yo, nosotros, ellos, y das es en presente, pero para ella, él y eso, o animales, cosas, etc. Ok, por esa parte, pues quedaría explicado un poco lo que vienen siendo los modificadores de tiempo, tense modifiers. Miremos qué más nos sigue mostrando el libro. Y ahora los verbos con superpoder. ¿Qué nos dice que son los verbos con superpoder? Son los únicos verbos que pueden negarse solos, con solo poner la palabra not después de ellos y no necesitan modificadores. Aquí voy a llevarme esta para no escribirlos todos de nuevo. Entonces, super power verbs, que lo saben poner el libro para ponerlo más corto, SPV, super power verbs. Entonces, ¿qué tienen? Pueden negarse solos sin usar, por ejemplo, como los presentamos ahorita, los modificadores de tiempo, como does, did, will, would. Sí, ya no tenemos que usarlo para los superpower verbs. ¿Cuáles son esos superpower verbs? Segundo, yo lo pongo aquí. Entonces lo voy a poner aquí. Son estos. Son
Son, perdón. Aquí lo voy a rayar para que se entienda. Son have, has, had. No, bien, un poco mejor. Some have, has, had, is, am, are, was, were, can, could, should, must. Les voy a poner la traducción al lado. Son verbos, así como ir, como lo era go, como lo era work. Pero estos verbos, eh, como son superpower verbs, es decir, como verbos con superpoder, tienen esa particularidad de que se pueden negar ellos mismos. ¿Y cómo se niegan? Poniéndoles un no, un not, perdón. Siguiente. Por ejemplo, ¿cómo niego have? Have not. Una forma corta de escribir have not, haven't. Miren, la contracción N, la comilla arriba y T. ¿Cómo niego has? Has not, la contracción hasn't. ¿Cómo niego had not, contracción hadn't. Y así mismo con cada uno. eh, y les voy a poner lo que viene siendo la traducción de ellos. No puedo llevarme todos, pero entonces los voy a escribir aquí pequeñito. Entonces, este podría ser traducido como haber, este como había, is como es, am como soy, are como eres, was como era, were como eran o éramos, can como poder, could como pude o podría, should como, voy a poner should como pude o, perdón, pude no, debo o debería, y must como debo, perdón, debería, el anterior que es should, no es debo, debería, sino debí o debería, porque el que es debo es must. Voy a ver si encuentro por aquí tal vez donde el libro mismo tenga la traducción. Bueno, no exactamente, pero aquí está otra vez el mismo número mágico desglosado. Y eso es lo que tienen los superpower verbs. Tienen como esa particularidad y que sería como este el inicio para irlos entendiendo un poco. Luego ya se van a ir como aclarando mejor, pero por ahora eso. Entonces, otra vez de manera rápida. Dos tipos de verbos, regulares y irregulares. Regulares no se le agrega de para pasado y participio. Irregulares se tienen que aprender cómo se escribe en pasado y participio. Formas de escribir de Ardos, spelling forms. En presente, en pasado, en participio que viene siendo que el verbo termine en ado oído, tomado, jugado, comido. Y en progresivo, que es cuando se está como haciendo, trabajando, jugando, comiendo, etcétera. Cinco modifiers, cinco modificadores de tiempo. Do, presente, pero para ciertos sujetos que ya estaban acá dichos para cuál, para tú, yo, nosotros, ellos. Pero ese se usa en para presente. Das, presente también, pero ya no para tú, yo, nosotros, ellos, sino para ella, él y eso, que sería it. Did, para todos los sujetos. Tú, yo, no importa. Y
es en pasado. Will para todos, tú, yo, lo que sea, ella, él, pero para futuro. Y would para todos los sujetos también, tú, yo, ella, nosotros. Pero entonces lo que hace es cuando queremos transformar el verbo que termine como iría. Entonces sería comería, jugaría, etcétera. Y los superpower verbs, que son 12, que lo que hacen es, ya no necesitamos estos modifiers para ellos, sino que esta lista de verbos, lo que hace es que nomás agregándole el not adelante, se puedan negar. Listo. Para finalizar, eh, voy a hacer como esta pequeña, como a responder esta serie de preguntas que se presentan aquí, de acuerdo a lo que a lo que hemos como aprendido. Entonces, ¿qué es un verbo regular? Ya lo dijimos. Se le agrega de para pasado y participo al verbo. Es decir, se coge el verbo en presente y se le agrega de para que esté en pasado y participe. Entonces aquí la correcta sería em, en pasado y participio se escribe igual más ed, agregándole el ed. ¿Qué son modificadores? Nos permiten preguntar y negar. Do, does, did, will, would nos permiten preguntar y negar. Y eh, pues nos determinan el tiempo. Claro, si están pasados, si están presentes, si está en futuro, si estamos preguntando algo en futuro, de acuerdo a si se usa do, does, will, would, etcétera. Entonces aquí la correcta sería esta. ¿Qué es un verbo en su forma participio? Ya lo dijimos acá. Participio. Vamos acá donde lo anoté. Mm, Participio. Que termina en ado, ido. Los que terminan en ado, ido. Entonces aquí la respuesta correcta sería la. ¿Por qué se llaman verbos con superpoder? Los 12 que están acá pueden negarse solo. Y esta, pues la B es falsa. Necesitan de un modificador en la negación de preguntas. No, no necesitan. Ellos mismos se niegan. No necesitamos usar do, does, did, will, do, does, did, will, would. Ellos mismos se pueden negar y también preguntar. Em, y bueno, eso sería como las respuestas a esta. Acá pues también se vuelve a aclarar lo mismo. Em, ya esto lo podemos seguir tratando para luego, pero aquí más o menos lo que, lo que se está diciendo es lo mismo. Entonces creo que pues hasta esta parte sería como suficiente para dar la primera introducción a lo que viene siendo el número mágico y a cómo son los primeros conceptos básicos. Entonces lo que yo quiero es pues que practiquen o estudien bien el número mágico, que se lo aprendan de memoria, pues escriban ahí, hay dos tipos de verbos, regulares y irregulares, hagan si quieren su mapita o la manera en cómo les sirva que lo pueden estudiar. Miren bien cuáles son las diferencias entre do, does, did, will, would. Pero practiquen la pronunciación como yo se la sigo presentando. eh, Se vayan aprendiendo de memoria los superpower verbs. Entonces, por ahora, que se aprendan este número mágico porque en torno a él vamos a ir trabajando. Que se aprendan bien qué tiene. Si tienen dudas, pues vamos a ir resolviendo esas dudas, pero que hagan el intento de aprendérselo em, y diferenciando las cosas que luego se van a ir aclarando. Y bueno, creo que por hasta ahí pues sería eh, esta primera clase, este primer video. Y bueno, luego vamos a continuar con lo que nos permite avanzar este número.